¿Sabías que cada vez que le hablas a Siri, alguien más podría estar escuchando? Apple acaba de pagar $250 million por cerrar una de las demandas más importantes de la historia de la inteligencia artificial. Y créeme, esto no es solamente sobre dinero, es sobre cada conversación privada que has tenido frente a tu iPhone, cada pregunta embarazosa que le has hecho a tu asistente, cada dato personal que creías protegido. Estamos en 2026 y lo que acaba de relevarse cambia por completo lo que pensábamos sobre la privacidad en la era de la IA. Empezamos. Si tienes un iPhone, un iPad o cualquier dispositivo Apple con Siri activado, este video te va a interesar. Apple, la empresa que se ha vendido durante años como el campeón de la privacidad del usuario, acaba de aceptar pagar $250 millones para resolver una demanda masiva relacionada con Siri, su asistente de inteligencia artificial. Y aquí está lo inquietante. Esto no es un caso aislado, es la culminación de años de quejas, investigaciones y reportes sobre lo que realmente sucede cuando le dices "Hey Siri" a tu teléfono. Antes de profundizar en esa historia, déjame plantearte tres preguntas que probablemente te estés haciendo ahora mismo. La primera pregunta es, ¿qué hizo exactamente Apple con Siri para que tuviera que pagar $250 millones? ¿Estamos hablando de errores técnicos o de algo mucho más preocupante? La segunda pregunta, si Apple siempre ha presumido ser la empresa que más respeta tu privacidad, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué estaba pasando detrás de escenas que los usuarios no sabíamos? Y la tercera y última, ¿son realmente suficientes $250 millones para una empresa que vale literalmente trillones? ¿Esto cambiará algo o es simplemente el costo de hacer negocios? Vamos a responder estas tres preguntas, pero primero necesito darte contexto sobre cómo llegamos acá en el año 2026. Retrocedamos por un momento. Siri se lanzó en 2011, hace más de 15 años. Fue revolucionario. Por primera vez podrías hablarle a tu teléfono de manera natural y obtener respuestas inteligentes. Apple nos vendió la idea de un asistente personal que entendía tus necesidades, aprendía de ti y hacía todo mientras mantenía tu información privada y sobre todo segura. La promesa era clara, lo que sucede en tu iPhone se queda en tu iPhone. ¿Recuerdas esa campaña publicitaria? Eso se convirtió en el mantra de Apple, la privacidad como el diferenciador de marca. Pero aquí está el problema fundamental con cualquier asistente de IA. Para que sea inteligente, necesita datos, muchos datos. Y en este caso, tus datos son sumamente valiosos. Piénsalo así, cuando le preguntas a Siri sobre el clima, parece simple, pero para responder a esa pregunta, Siri necesita saber tu ubicación exacta. Cuando le pides que ponga tu canción favorita, está aprendiendo tus preferencias musicales. Cuando le dices un mensaje, está procesando tus patrones de comunicación, tu vocabulario, incluso el tono de tu voz. Y todo eso está bien, ¿verdad? Es el trato implícito. Sacrifica un poco de privacidad por conveniencia, excepto que... ¿Qué hizo exactamente Apple? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Déjame responderte la primera pregunta. ¿Qué hizo exactamente Apple que resultó en esta demanda de $250 millones? Miren, según los documentos de la demanda, el problema no era solamente que Siri recopilara datos, era como los recopilaba, quién tenía acceso a ellos y lo más importante, que Apple no fue completamente transparente sobre todo el proceso. Reportes que salieron a luz entre el 2019 y los años siguientes revelaron algo inquietante. Grabaciones de conversaciones privadas con Siri estaban siendo revisadas por contratistas humanos. Sí, escuchaste bien. Personas reales, empleados subcontratados, escuchando fragmentos de tus interacciones con Siri. Ahora, Apple argumentaba que esto era completamente necesario para mejorar el sistema, para hacer que Siri entendiera mejor los acentos, los contextos, las peticiones complejas. Y técnicamente eso es cierto. Así es como mejoras un sistema de IA con revisión humana de los datos. Pero aquí está el punto crítico y que ha llamado toda la atención. Muchos usuarios no sabían que eso estaba sucediendo. Esas grabaciones incluían conversaciones médicas confidenciales, discusiones de negocios privadas, intercambios íntimos entre parejas, incluso activaciones accidentales de Siri que capturaron conversaciones que nunca se pretendían que el dispositivo escuchara. Imagina esto, estás teniendo una conversación privada sobre tu salud con tu médico, tu iPhone está sobre la mesa, Siri se activa accidentalmente y de repente esa conversación está siendo revisada por un contratista en alguna parte del mundo.
Aterrador, ¿verdad? La demanda argumentaba que Apple violó expectativas razonables de privacidad y no tuvo el consentimiento informado adecuado de los usuarios sobre todas estas prácticas. Y claramente tenían un caso lo suficientemente sólido como para que Apple prefiere pagar 250 millones que continuar peleando en los tribunales. Esto nos lleva directamente a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo llegamos aquí en este 2026? Miren, Apple ha construido toda una identidad de marca alrededor de la privacidad. Tim Cook, el CEO de Apple, ha dado discursos apasionados sobre cómo la privacidad es un derecho humano fundamental. La empresa ha peleado públicamente con el FBI para desbloquear iPhones y han implementado un cifrado de extremo a extremo. Han introducido características como las etiquetas de privacidad en el App Stores. Entonces, ¿cómo una empresa tan obsesionada con la privacidad termina en esta situación? La respuesta es complicada, pero se reduce a esto. Hay una tensión fundamental entre la privacidad y la innovación en IA que ninguna empresa, ni siquiera Apple, ha resuelto completamente. Para entrenar un asistente de IA verdaderamente útil, necesitas datos masivos, necesitas entender cómo hablan las personas realmente, no solo de manera técnica, sino con todas las imperfecciones, con los modismos, con los acentos y los contextos del mundo real. Y eso requiere que humanos revisen esas interacciones reales. Apple probablemente creyó que estaba manejando esto de manera responsable, anonimizando todos los datos, usando contratistas con acuerdos de confidencialidad, argumentando que solamente revisaban fragmentos pequeños para mejoras del sistema, pero subestimaron dos cosas. La primera, ¿cuál sensible es la gente con sus asistentes de voz? Hay algo ahí particularmente invasivo sobre que alguien escuche tu voz, tus palabras reales, en comparación con que lean los mensajes y vean tu historial de navegación. Segundo, ¿cuánto ha cambiado la conversación sobre privacidad en los últimos años? En 2011, cuando se lanzó Siri, la mayoría de las personas no pensaban demasiado en la privacidad digital. En 2026, después de Cambridge Analytica, después de incontables filtraciones de datos, después de años de noticias sobre vigilancia digital, las expectativas son completamente diferentes. Apple quedó atrapado entre su visión de sí misma como protector de la privacidad y las realidades técnicas de construir IA de vanguardia. Y esa contradicción finalmente explotó en esta demanda. Pero esto va mucho más allá de Apple y Siri. Este caso es un síntoma de un problema mucho mayor en la industria de la inteligencia artificial. Todos los asistentes de voz enfrentan este mismo dilema. Alexa de Amazon, Google Assistant, todos ellos, de hecho, Amazon y Google han enfrentado controversias similares. La diferencia es que Apple apostó toda su reputación en ser diferente, en ser mejor en privacidad, y cuando fallan esos estándares, la caída es mucho más dura. Estamos en 2026 y los asistentes de IA están en todas partes, no solamente en nuestros teléfonos, sino en nuestros autos, en nuestros refrigeradores, en nuestros televisores, en nuestros relojes. Estamos constantemente rodeados de dispositivos que escuchan, que aprenden y que se adaptan. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere hacer. ¿Es posible tener asistentes de IA verdaderamente inteligentes sin sacrificar privacidad? ¿O estamos fundamentalmente condenados a elegir entre convivencia y privacidad? Porque seamos honestos, Siri funciona mejor ahora que en 2011 precisamente porque Apple ha recopilado y analizado millones de interacciones. Cada vez que alguien corrige a Siri, cada vez que reformulan una pregunta, esos datos mejoran el sistema para todo el ecosistema. El problema no es la recopilación de datos en sí misma, es la falta de transparencia y control de usuario. Ahora, déjame ser claro sobre mi perspectiva en toda esta temática. ¿Son suficientes 250 millones de dólares? Suena como muchísimo dinero, y lo es para la mayoría de todos nosotros. Pero para Apple, una empresa que vale aproximadamente 3 trillones de dólares, eso es el equivalente financiero de que tú y yo paguemos una multa de tránsito. Hagamos la matemática. Apple genera más de 250 millones de ingresos cada 6 u 8 horas. Literalmente, puede generar esa cantidad de vuelta en menos de un día laboral. Entonces, ¿esto realmente cambia algo o es simplemente el costo de hacer negocios con una empresa tan grande como Apple? Miren, mi opinión es, este acuerdo es insuficiente si el objetivo es cambiar el comportamiento corporativo, pero puede ser transformador si lo vemos como parte de un cambio cultural mucho más amplio. Aquí está lo que quiero decir. El verdadero costo para Apple no es el dinero,
Es el daño reputacional, es el hecho de que millones de personas, incluyéndote probablemente, ahora estén cuestionando si pueden confiar en que Apple maneje sus datos privados. Y eso importa porque la privacidad era el diferenciador clave de Apple, era su ventaja competitiva. Si pierden eso, ¿qué les queda? ¿Un hardware bonito y un ecosistema cerrado? No son suficientes cuando Samsung y Google también están produciendo dispositivos igual de buenos. En este caso, también establece un precedente legal importante. Demuestra que los usuarios pueden responsabilizar a estas empresas gigantes, que las promesas de privacidad no son solamente marketing vacío, sino son obligaciones legalmente exigibles. Pero más allá de Apple, eso nos obliga a todos a tener una confrontación verdadera e incómoda sobre la vida moderna. Estamos viviendo un experimento masivo de vigilancia consensuada. Cada dispositivo inteligente en tu casa es potencialmente un micrófono. Cada interacción con un asistente de IA es potencialmente datos de entrenamiento. Y las empresas que fabrican estos dispositivos tienen incentivos financieros masivos para recopilar tantos datos como sea posible, porque los datos son el petróleo de la economía digital. El punto no es que debamos todos volvernos paranoicos y desconectar nuestros dispositivos. Eso no es realista ni necesariamente deseable. La tecnología nos hace la vida fácil de maneras genuinas, pero sí necesitamos exigir transparencia radical, necesitamos saber exactamente qué datos se recopilan, qué tienen acceso a ellos, cómo se usan, cuánto tiempo se retienen y necesitamos control real sobre esas decisiones, no enterradas en términos y condiciones de 50 páginas que, seamos honestos, nadie lee. Mirando hacia adelante, creo que veremos uno de dos escenarios. El primero, las empresas tecnológicas aprenden de esto y se mueven hacia modelos de IA que preservan mejor la privacidad. Y existen tecnologías como el aprendizaje federado, donde los modelos de IA mejoran sin que los datos personales salgan de tu dispositivo. Apple mismo ha hecho avances en estas características que procesan localmente en tu iPhone en lugar de la nube. Y el segundo escenario, esto se convierte en un costo regular de hacer negocios. Las empresas pagan acuerdos periódicos, ajustan ligeramente sus prácticas, pero fundamentalmente continúan operando de la misma manera porque los incentivos económicos son demasiado fuertes. Cuál escenario se desarrolla depende en gran medida de todos nosotros, los usuarios y sobre todo de los reguladores. En Europa ya hemos visto regulación más estricta con el GDPR y la ley de IA. Y en Estados Unidos la conversación finalmente está avanzando, aunque lentamente. Necesitamos más de eso, necesitamos estándares claros, multas que realmente duelan para empresas multimillonarias y mecanismos de rendición de cuentas robustas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con todo esto? Miren, primero, si tienes un dispositivo de Apple con Siri, ve a tu configuración ahora mismo. Puedes desactivar el permiso para que Apple almacene tus grabaciones de audio. Puedes limitar cuánto Siri puede acceder realmente a tu teléfono. No es perfecto, pero digamos que es algo. Y segundo, que cuando compres tu próximo dispositivo inteligente de cualquier empresa, investiga sus prácticas de privacidad. Vota con tu billetera, porque las empresas responden cuando afectan sus resultados finales. Y tercero, mantente informado. La intersección de IA y privacidad será uno de los temas definitorios de nuestra era. Lo que decidamos ahora afectará cómo vivimos con tecnología en las próximas décadas. Este acuerdo de 250 millones de Apple no es el final de la historia, es apenas el comienzo de una conversación muchísimo más grande sobre qué tipo de futuro digital queremos construir. Si este video te hizo pensar diferente sobre tu iPhone o sobre la IA en general, dame un like, suscríbete al canal porque seguiré cubriendo estas historias que las grandes tecnológicas prefieren que ignores. Y deja un comentario, ¿confías en Apple después de esto? ¿Cambiarías cómo usas Siri? Soy Ricardo Quintero y nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la inteligencia artificial.